Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pit Bay 1 de 4. Charlie se enferma, basados en el libro. No puedes romperlo a menudo, quedaré embarazado, se rió Babe, y se dio la vuelta y besó al niño en los labios afectuosamente. Dijiste que querías ser un jinete. El chico aceptó la broma tan bien como siempre. ¿Por qué no vienen los bebés? ¿Cómo vendrán si papá dejó morir a todos sus hijos gratis? Charlie se echó a reír antes de darle un suave beso en las mejillas con los colmillos. Sabe que la relación de alfa con alfa hace que sea difícil tener un heredero y ambos son hombres. Eso es aún más imposible. Charlie no sentía que fuera un problema, porque a pesar de que les gustaba bromear mucho al respecto, eran honestos. Ambos saben que nadie quiere que suceda, es solo una fantasía, y más aún con ellos. No se fijó el objetivo de su vida de tener hijos, solo quieren estar con las personas que aman y morir juntos, pero no saben cuándo conocerán a la persona que amarán. Oh, sí, papá, date prisa, suplicó Bey con impaciencia. Estoy a punto de correrme. También. La alta figura hizo un sonido en voz baja. Mueve las caderas rápido, abrazando a Bey con fuerza y arrastrando los labios. Le encanta tanto este sentimiento que la relación entre él y Bey se vuelve más feliz cada vez. Es tan genial que no quiere que termine. Quiere hacerle esto a Bey para siempre y no quiere que nadie tenga la oportunidad de ser como él. Quiere que Bey sea solo suyo. Mientras tanto, la figura alta mueve sus caderas rápidamente para que pueda terminar de seguirlo lo más rápido posible, lo cual no estaba demasiado lejos. Solo un poco más. Charlie hizo un sonido con voz temblorosa mientras aceleraba las caderas con fuerza. Charlie. Charlie se quedó sin aliento cuando escuchó a Abby llamarlo con palabras tan dulces. Solo esta simple voz ya ha tenido mucha influencia en la mente de un tonto como él. Sí, señor, Charlie, tonto, quiero que me llame Charlie. Charlie así todos los días. Oh my God. La voz dulce de Bey finalmente ayudó a llevar a Charlie al lado de los sueños. La alta figura trajo al hermoso Alfa contra sus labios para darle un beso de último segundo antes de sacar la dureza del canal. Es increíble, la figura alta se dejó caer y abrazó a Bey, un beso más en esa mejilla rosa sin dejar de hacer sonidos. Antes la pareja pasaba casi una hora remojando y bañándose juntos como una pareja. No parece que hayas conocido a Sirena. No, quiero, solo un poco. Bey miró a Charlie que estaba tosiendo en la cama, con ojos patéticos. La cara del niño ahora estaba roja. Su frente estaba cubierta con un gel antipirético y su cuerpo temblaba, a pesar de que ya ha ajustado la temperatura del aire acondicionado. ¿Y quién hubiera pensado que un alfa tan grande se contagiara fácilmente de gripe? Solo porque estuvo en agua durante mucho tiempo. Bella había estado empapado más tiempo que Charlie y todavía no veía nada malo, pero Charlie actuó como si tuviera fiebre poco después de terminar de bañarse. Todavía me siento mal bañarme en la bañera. ¿Qué quieres, levar para conocer a la sirenita? Bey sacudió la cabeza suavemente, disgustado, y de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No tenía la intención de traer a este niño para que se sintiera cómodo. Ahora resulta que tiene que encontrar comida y medicinas para alimentar a Charlie, y limpiarle el cuerpo y aplicar gel antipirético, y tener que sentarse aquí y verlo. Esa es una buena crianza. Estaré bien, dijo Charlie con voz ronca. Date prisa y mejórate. La figura delgada dijo con indiferencia antes de levantarse lentamente de la cama. He comido arroz y tomado la medicina. Ahora vete a dormir, y cuando despiertes estaré bien. ¿A dónde vas? Voy a ver la serie afuera. Bella arrastró la voz para enfatizar que no iba tan lejos como el otro temía. No voy a ir al club. Si quieres ir, puedes ir, pero por favor invita a Pigwai a que te acompañe.